Vamos a centrarnos en el estudio de esta hora, que es en lo que estamos tratando de presentar, ¿no? El estudio de esta noche. Eh, Efesios 6:10 dice, revestíos por lo demás, hermanos míos. Dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y luego dice, vestíos de toda armadura de Dios para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo y habiendo acabado todo, estad firme. La, el consejo es claro. Pablo dice, por lo demás, hermanos míos, fortalécete en el Señor y en el poder de tu fuerza. Vístete de toda la armadura de Dios, porque solo por tus propias fuerzas, solo por tus propias características que puedas tener, por tus propias virtudes, por tus propias fuerzas y todo lo que tú puedas tener dentro de la iglesia y conocimiento de la Biblia, solo no vas a poder. A veces es necesario conocer al Señor, fortalecerse del Señor, vestirse de la armadura de Dios. Y es interesante que dice que no tenemos lucha contra sangre y carne. Y eso es así, hermanos. Nosotros no lo podemos ver porque yo a veces le digo a mi familia que somos tan protegidos, pastor, somos tan protegidos, hermanos, que a veces no miramos lo que pasa en derredor nuestro. Hay tanta miseria en el mundo, hay tanto dolor, hay ángeles, demonios, hay seres malignos, perversos, tratando de destruir la naturaleza de Dios, tratando de destruir la vida del ser humano, tratando de destruir los hogares, los matrimonios, nuestros hijos. Hay tantas cosas y no luchamos con un ser humano común, no luchamos contra principados, potestades, gobernadores espirituales, seres malignos que durante muchos años de historia han perfeccionado sus técnicas, han perfeccionado todo para que el ser humano sufra, para que nosotros como hijos de Dios suframos. Por eso el consejo del Señor es, fortalécete en el Señor, fortalécete en el Señor, en el poder de tu fuerza, vestidos de toda armadura de Dios. Mira, hay mucha gente, hay muchos que tenemos mucho tiempo en la iglesia, mucho tiempo. Pasamos algunas décadas, algunos, y venimos desde niños en la iglesia, pero nunca hemos conocido o nunca tenemos una experiencia con Cristo. Principalmente los que nacimos y crecimos en la iglesia, venimos desde niño, nos han hablado de Cristo, estamos convencidos que Cristo, estamos convencidos de Él, pero nunca hemos tenido una experiencia con Él. Y a veces Dios permite que en medio de las pautas, en medio del dolor, Dios permite que seamos tocados para que podamos conocer nuestras propias experiencias y podernos identificarnos con Cristo. Porque solamente cuando nosotros conozcamos a Cristo, nosotros podemos vivir seguros, confiados en Él. Dice, el enemigo de nuestras almas, hermanos, es Satanás. Eso no queda duda, es Satanás y todos sus demonios. Son el origen de todos nuestros males y nuestros problemas. Todo lo que estamos pasando, eh, la escasez espiritual que estamos viviendo, la escasez de amor, la escasez de salud que estamos teniendo, los problemas en el hogar, los problemas con el matrimonio, con nuestros hijos yéndose de la iglesia, nuestros hijos apartándose de Dios. Todo esas cosas, querido, todas son origen de un ser maligno, de un ser perverso. Satanás eh, está en una gran guerra con Cristo y él desea que los seguidores de Jesús, y no solamente los seguidores, todo el mundo,
sufra, sienta el dolor, sienta la miseria, porque Él quiere que nosotros vivamos en medio de la miseria, en medio del dolor, en medio de la tristeza. Los planes de Satanás y esos seres malignos son siniestros y consisten pues en atrapar a los hijos de Dios para que con el propósito de impedir que podamos alcanzar la salvación. Por eso a veces cuando tú te sientas frustrado, cuando te sientas débil, cuando te sientas que no puedes más, cuando ves que estás cansado, cuando crees que pues has caminado la milla y no ves el milagro, bueno, Satanás está detrás de todas estas cosas. Satanás quiere que distorsionar el carácter de Dios en nuestras vidas. Por eso, primera de Juan 5:8 dice, practiquen el dominio propio y manténganse alerta. Manténganse alerta. Su enemigo, el diablo, ronda como león rugiente buscando a quien devorar. Yo no sé, pero una de las cosas que a mí me gusta son me gusta ver muchos documentales. Y a veces veo eh, documentales prácticamente estudiando los leones, ¿sí? Y otros animales. Y yo veo cómo el león acecha a su presa. Puede estar una pequeña gacela, puede estar otro tipo de animal, ¿sí? Y ellos lo acechan poco a poco, van poniendo trampa mientras uno lo corre por allá, el otro lo espera y así sucesivamente de tal manera que lo agarran y lo atrampan. Es tanto que el animal está vivo y todavía lo siguen destazando, lo siguen acabando. El animal grita a gemidos, pero ellos siguen hasta que llega el león, el animal, y toma a la pobre gacela, la toma en por su cuello hasta ahogarla. Y este texto, cuando lo leo, me lleva siempre a ese pensamiento. Dice, alerta, manténganse alerta, porque su enemigo es el diablo y ronda como un león rugiente. Y me imagino esa forma. Me imagino como el león rondando para acechar a su presa. Y Satanás está esperando un instante, un momento para destruir nuestras vidas. Y yo sé que más de una vez tú te has sentido miserable, tú te has sentido vacío, te has sentido que no puedes más, te has sentido que no tiene sentido tratar de imitar lo que no eres. Muchas veces te has sentido dolido por la vida, muchas veces te has sentido golpeado, muchas veces sientes que tus oraciones no brincan el techo, querido. Y eso es la verdad, eso es la verdad, porque Satanás es lo que desea. Por eso el consejo del Señor es fortaleceos en el Señor. Fortalécete en el poder de mi fuerza, dice el Señor. Vístete de toda la armadura de Dios para que podáis resistir las acechanzas del diablo. El enemigo es un enemigo terrible, maligno, que basta ver un poquito alrededor y ves tanto dolor, eh, enfermedades, una tras otras, inundaciones, terremotos, pleitos por todos lados, la desigualdad en la sociedad, eh, el poco trabajo, todo Satanás lo está tomando para destruir y acabar con la felicidad del ser humano. ¿Y sabes por qué? Porque Satanás no desea que tú y yo seamos felices. Satanás quiere vernos dolidos, quiere poner el pie, quiere poner sus garras en nuestros cuerpos y acabarnos y vernos sufrir y acabar con la imagen de Dios, destrozar la imagen de Dios. Por eso la promesa del Señor, hermanos, es manténganse alerta, tengan dominio propio. Hay una cita que encontré en mensaje para los jóvenes, página 50, que dice: vi ángeles malos que contendían por las almas y ángeles de Dios que los resistían. El conflicto era recio,
Dice que los ángeles malos se amontonaban alrededor de las almas, corrompiendo la atmósfera con su influencia venenosa y adormeciendo su sensibilidad. Mientras eso pasaba, los ángeles santos observaban ansiosamente a estas almas, aguardaban la oportunidad para hacer retroceder a las huestes de Satanás. Lo que quiero decir, hermanos, de todo esto es que Satanás es real y sus designios siniestros, sus planes son reales para nosotros. Satanás no pierde un momento para que nosotros podamos ser destruidos. Él quiere que tú y yo no seamos felices. Por eso Apocalipsis 12:12 dice: ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que le queda poco tiempo. Satanás sabe que estamos viviendo ya en la última etapa de la historia de este planeta, de este mundo. Y él sabe que le queda poco tiempo. Por eso su ira es enorme. Pero nosotros los que confiamos en Dios, pero nosotros los que creemos en Dios, pero nosotros los que nos fortalecemos en el Señor, nos arrodillamos al Señor, nos humillamos ante el Señor, confiamos al Señor y entregamos nuestra vida a Cristo Jesús, podemos ser resguardados, podemos ser cuidados, cual gallina cuida sus polluelos, porque el Señor lo ha prometido en su palabra. Caerán 1000 y 10,000 a su diestra, mas a ti no llegará. Y si aún así nos llegara a caer, como esta enfermedad, tener la confianza de que Dios siempre está con nosotros y que Él puede cumplir su voluntad en nosotros. Eso es lo más importante. Satanás ha venido a esta tierra con grande ira para hacernos destruir, porque sabe que le queda poco tiempo. Hay otra cita que encontré, dice el gran engañador, refiriéndose a Satanás: debemos producir distracción y causar división. Otra de las cosas que Satanás está haciendo en la iglesia o en nuestras vidas es causar distracción y causar división. Estamos distraídos, totalmente distraídos como iglesia. Hemos dejado de estudiar la Biblia, hemos dejado de orar, hemos dejado de testificar, hemos dejado de asistir a las iglesias y hemos dejado verdaderamente de tratar de conocer a Jesús, de identificarnos con Cristo. Y Satanás dice: produzcamos que se distraigan en otras cosas. Estamos preocupados en un montón de cosas, pero no realmente en lo que es importante. Hay que causar división, dice Satanás. Causemos división. Debemos destruir su preocupación por la salvación, dice, por sus propias almas. O sea, dice, no, Jesús no viene, no hay ningún problema, pues, no hay ningún problema. E inducirlos a criticar, dice, inducirlos a que juzguen, a que se acusen, a que se condenen mutuamente, a albergar en ellos el egoísmo, la enemistad. Dice, por esos pecados Dios nos arrojó de su presencia y todos los que sigan nuestro ejemplo tendrán una suerte similar. Eso es lo que dice el gran engañador, Satanás. ¿Sí? Es testimonio para los ministros. Entonces, si nos damos cuenta, Satanás dice, vamos a tratar de que cometan los mismos errores que nosotros cometimos, que haya orgullo, que alberguen entre ellos egoísmo, enemistad, que de todas maneras nosotros por esa misma consecuencia fuimos arrojados y apartados del reino de los cielos. Satanás, hermanos, está tratando de destruir la vida del ser humano a cuanto más pueda. Es interesante que salimos de una enfermedad y entramos a otra. Y no estoy hablando solamente del COVID, o sea, estoy hablando de una variedad de enfermedades terribles que tenemos y que se avecinan, que pronto, mientras más se vaya acabando el tiempo de gracia y pronto se vayan acercando los momentos finales de esta historia, pues van a pasar cosas peores y peores y peores y peores. Por eso, Señor, te dice, procúrense, estén alerta, vístanse de la armadura de Dios.
sométanse a Cristo. Sí. Hay una cita que encontré que dice: la obra de Satanás es destronar a Dios del corazón humano y moldear la naturaleza humana conforme a su propia imagen deforme. Es interesante. O sea, el propósito de Satanás es destronar del corazón humano a Dios y moldear en nosotros, dice, una imagen de Él, una imagen deforme, una imagen que pueda excitarnos a hacer todas las malas propensiones, que despierten las pasiones impuras y todas las ambiciones. Ese es el deseo de Satanás. Por eso en nuestro mundo cada vez vemos tanto dolor, tanta miseria, tanta maldad. Pero el Señor ha sido fiel al decirnos: someteos pues a Dios y resistid al diablo y él huirá de vosotros. Acercaos a Dios y él se acercará a vosotros. La promesa de Dios es que si nosotros nos acercamos al Señor, si nosotros confiamos en su promesa, que si nosotros abrazamos las promesas de Dios, Dios nunca nos va a dejar solo. Dios siempre se va a acercar a nosotros, porque Dios desea que tú y yo podamos ser felices. Dios desea relacionarse contigo, relacionarse conmigo, tener una intimidad contigo, una intimidad espiritual, que tú le ames, que tú le conozcas, que tú confíes, que no importa cuántas cosas puedan venir en derredor nuestro, confiar de que Jesús está a nuestro lado. Y esa es la confianza. Por eso dice: acercaos a mí, acérquense a mí. Dice Promesas para los últimos días, página 28. Quiero terminar con esta cita que me fascina, es una de mis preferidas. Dice: cualquiera que sean nuestras ansiedades y pruebas, presentemos nuestro caso al Señor. Dice: cualquiera que sean nuestras ansiedades y pruebas. No sé lo que estés pasando, cualquier cosa que tú tengas, preséntala al Señor. Y luego dice: nuestro espíritu será fortalecido para poder resistir. Se nos abrirá el camino. Cuanto más débiles e impotentes nos reconozcamos, tanto más fuerte llegaremos a ser con su fortaleza. Cuanto más débiles, cuanto más miserables, cuanto más pecadores e impotentes nos reconozcamos ante Dios, dice que más fuertes llegaremos a ser por su fortaleza. Cuanto más pesadas sean nuestras cargas, más bienaventurado el descanso que hallaremos al echarlas sobre aquel que la puede cargar. Y aquel que las puede cargar es Cristo Jesús. Mi querido, finalizo. Satanás está esperando un instante para que nosotros podamos apartarnos de Dios, podamos alejarnos de Dios, que nos distraigamos, que nos vayamos para la tangente, que nos vayamos por la arena del camino y no dentro del camino. Satanás quiere que tú tomes una ruta más fácil, pero al final es un camino que te lleva a la miseria, al dolor, a la muerte y a la consecuencia eterna si nosotros no logramos arrepentirnos. Pero si confiamos en Dios, si confiamos en sus promesas, si confiamos en el poder de su fuerza, Dios nunca nos va a fallar. Dios nunca te va a fallar, porque te ama. Todo el cielo desea que tú y yo podamos ser salvos. Todo el cielo desea que tú y yo podamos acercarnos a Jesús. Todo el cielo desea seguir perfeccionándonos por medio del carácter de Cristo, por medio de la sangre de Cristo, para que podamos reflejar a Dios en todo lo que hagamos y en todo lo que emprendamos. Que, que al notar que realmente Satanás está irado contra el pueblo de Dios y contra el ser humano, que tengamos ahora sí el coraje de acercarnos confiadamente a Jesús, acercarnos a Él para que nos dé fuerza, para estar firme, para mantenernos alerta y confiar en sus promesas, para que podamos resistir los ataques de un león que anda buscando cómo devorarnos día con día. Que el Señor te bendiga grandemente, que el Señor les bendiga a todos y que el Señor bendiga su palabra. Bendiciones.